CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. Francisco, el Papa del fin del mundo. Hubo un momento, el 13 de marzo de 2013, en que el mundo se detuvo. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, un hombre anciano de sotana blanca se asomó a la noche romana y pidió, antes de bendecir al mundo, que el mundo lo bendijera a él. Ese gesto inédito, casi subversivo dentro del protocolo vaticano, anunciaba que algo había cambiado para siempre en la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes piamonteses, se convertía en Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, el primero jesuita en ocupar el trono de Pedro, y el primero en elegir el nombre del pobrecillo de Asís, un nombre que era ya un programa de gobierno. Un año después de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025, vale la pena detenerse, no para beatificarlo apresuradamente, ni para condenarlo con la misma prisa, sino para entender quién fue realmente este hombre que sacudió una institución de 2000 años de antigüedad y qué legado dejó en una iglesia y un mundo que todavía procesa su presencia. Jorge Bergoglio creció en el barrio porteño de Flores, entre tangos y mate, en una familia de fe sencilla y trabajo duro. Antes de ser sacerdote fue técnico químico, portero de baile y conoció el amor y el rechazo. Esa experiencia mundana nunca lo abandonó. Su espiritualidad no era la del claustro, sino la de la calle, el hospital, la Villa Miseria. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1958 y su formación jesuítica lo marcaría para siempre. El discernimiento espiritual, la contemplación en la acción, la flexibilidad intelectual ante el dogma rígido y una disciplina interna de hierro disfrazada de humildad. Como provincial de los jesuitas en Argentina, durante los años más oscuros de la dictadura, entre 1973 y 1979, Bergoglio tomó decisiones que lo perseguirían décadas después. Dos sacerdotes de su orden, Orlando Llorio y Franz Halix, fueron secuestrados por la Marina en 1976. Las acusaciones de que Bergoglio no hizo lo suficiente para protegerlos o incluso que facilitó su captura, lo siguieron como una sombra. Él siempre lo negó y Halix, antes de morir, lo perdonó públicamente. Pero la herida quedó. Era la herida de un hombre que vivió la historia argentina desde adentro, con todas sus ambigüedades y sus silencios. Su carrera episcopal comenzó en 1992, cuando Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. 6 años después era arzobispo y en 2001 cardenal. En Roma se lo conocía como un hombre de pocas palabras y gestos precisos. En el cónclave de 2005, que elegiría a Benedicto XVI, Bergoglio fue el segundo candidato más votado. Ya entonces había quienes lo veían como el futuro de la Iglesia. Pero el tiempo de Roma no es el tiempo del mundo. Buenos Aires lo transformó. Como arzobispo vivió en un departamento sencillo, cocinó su propia comida, viajó en colectivo y subte y eligió el contacto directo con los más pobres de la ciudad. No era populismo ni marketing, era coherencia con una teología que había absorbido desde los márgenes del continente latinoamericano. La teología de la liberación, con la que mantuvo siempre una relación tensa pero inevitable, le había enseñado que Dios tiene una opción preferencial por los pobres. Francisco no adoptó esa teología en su versión política más radical, pero incorporó su corazón más profundo. El pensamiento de Francisco es inclasificable para las categorías políticas del siglo XXI. No era progresista en el sentido liberal del término, se opuso al matrimonio igualitario, a la ordenación de mujeres como sacerdotes y mantuvo posiciones conservadoras en bioética que lo enfrentaron con sectores feministas. Pero tampoco era conservador en el sentido que le da ese término la derecha contemporánea. Denunció sin piedad el capitalismo salvaje, llamó al sistema financiero global una economía que mata, cuestionó la soberanía irrestricta de los mercados y puso el cuidado de la tierra, la casa común, en el centro de la agenda moral de la humanidad. Si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra,
techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados. Si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. Su encíclica Laudato Si, publicada en 2015, fue una bomba filosófica y política. Allí Francisco articuló una crítica integral al modelo de desarrollo depredador, conectando la crisis ecológica con la crisis social. No puede ser real, escribió, un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza, si al mismo tiempo no hay en el corazón ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Ese texto fue recibido con entusiasmo por la izquierda ecologista y con incomodidad por los defensores del libre mercado. Luego vendría Laudate Deum, en 2023, aún más urgente y más político. En Evangelii Gaudium, su primer gran documento programático de 2013, Francisco escribió una frase que se volvió su marca de agua. No a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Sus críticos más acérrimos, como el cardenal estadounidense Raymond Burke, lo acusaron de marxismo. Él respondió con una sonrisa. Nunca había ideología más antigua que la del Evangelio, que empieza con un Dios que se hace pobre entre los pobres. Dentro de la Iglesia, Francisco fue un reformista que chocó contra murallas milenarias. Intentó descentralizar el poder del Vaticano, dando más autonomía a las conferencias episcopales. Creó nuevos dicasterios, incorporó mujeres en posiciones de liderazgo vaticano sin precedentes y abrió debates tabúes sobre la comunión para divorciados vueltos a casar, el celibato sacerdotal en regiones de escasez de clero y la bendición de parejas del mismo sexo, que finalmente habilitó mediante la declaración Fiducia Supplicans en 2023. In tale contesto di evangelizzazione accenno pure la recente dichiarazione Fiducia Supplicans. Pero la resistencia fue feroz. La derecha eclesial, encabezada por cardenales norteamericanos y africanos, formó un frente de oposición que no tuvo precedentes modernos. Se hablaba abiertamente de cisma y de herejía. 5 cardenales le presentaron formalmente los famosos dubia, una especie de impugnación teológica pública. Francisco los respondió con paciencia y firmeza, pero la tensión nunca desapareció. El historiador Massimo Fagioli lo describió como el papa más cuestionado por sus propios cardenales desde los tiempos del Concilio de Trento. En el plano político internacional, Francisco fue una voz singular en un mundo de voces uniformes. Visitó Cuba antes que Barack Obama, medió en el deshielo entre Washington y La Habana, recibió a Maduro y a sus opositores, intentó tender puentes entre Israel y Palestina y llamó a detener la guerra en Ucrania sin condenar explícitamente a Rusia, lo que le valió críticas desde Kiev y desde sectores liberales de Occidente. Su geopolítica era la de la paz posible, no la de la justicia abstracta. Prefería el diálogo imperfecto a la guerra perfecta. América Latina fue siempre su geografía emocional. Nunca pudo volver a la Argentina como papa, una ausencia que se convirtió en herida abierta para muchos argentinos y en tema de especulación política durante más de una década. Las versiones sobre sus diferencias con los Kirchner, con Macri, con Alberto Fernández y luego con Javier Milei poblaron los medios porteños. Lo cierto es que Francisco nunca dejó de observar a su país con los ojos de quien se fue, pero nunca desapareció. Sus últimos años estuvieron marcados por el deterioro físico, las rodillas que no respondían, la silla de ruedas que empezó a necesitar, los hospitales que se repitieron. Pero Francisco nunca se detuvo. Siguió recibiendo, hablando, escribiendo, viajando. La muerte llegó el 21 de abril de 2025, en el Vaticano. Tenía 88 años. El mundo se detuvo otra vez, como aquella noche de marzo de 2013, pero en sentido inverso. Un año después, su legado es todavía un territorio en disputa. Los que lo amaban lo recuerdan como el Papa que devolvió a la Iglesia el olor a oveja, que usó esa imagen él mismo, que el pastor debe oler a su rebaño. Los que lo criticaron siguen señalando contradicciones, límites, ambigüedades. Ambos tienen razón, en parte. Francisco fue un hombre de su tiempo y de su continente, latinoamericano en la médula, jesuita en el método, franciscano en el alma. Cargó sobre sus hombros el peso de una institución que no quería cambiar tan rápido y el peso de un mundo que necesitaba que cambiara más.
Quizás la mejor síntesis la dio él mismo, en aquella primera noche de pontificado. Buonasera, buenas noches mundo. Aquí estoy. No soy lo que esperaban, pero estoy, y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho. Cuando Jesús venga a juzgarnos, va a decir, vení vos, que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo, me visitaste. Y esto le van a preguntar, Señor, ¿cuándo hice eso? No me acuerdo. Y cada vez que lo hiciste con uno. Pero también va a decir a los otros, váyanse de acá porque tuve hambre y no me dieron de comer. Vivieron una situación de pecado, echándole la culpa a los gobiernos. Y la culpa es de todos, la responsabilidad es de todos. Y cuando yo hablo que estamos viviendo situaciones escandalosas de pobreza, digo, los responsables de esto somos todos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.